El Holocausto Nestlé. En 1974, un informe de solo 20 páginas hizo temblar los cimientos de una de las empresas más ricas del mundo. El título era demoledor, The Baby Killer, y no hablaba de un criminal en serie, sino de botes de leche en polvo. Todo empezó con un problema de negocio clásico. El mercado en Europa estaba saturado, la natalidad bajaba y Nestlé necesitaba nuevos clientes, así que miraron hacia el sur, África, Asia y Latinoamérica. El plan era brillante desde un punto de vista comercial, pero éticamente era un campo de minas. Lo que hicieron fue enviar a comerciales disfrazados de enfermeras a hospitales de países en desarrollo. Su misión no era curar, era convencer a madres que acababan de dar a luz que su leche materna era insuficiente. Les regalaban muestras gratuitas de leche en polvo para todo un mes. Y es que ese es el tiempo justo para que la madre dejara de producir leche de forma natural, y aquí es donde la estrategia se vuelve oscura, porque una vez que la madre ya no podía amamantar, el regalo se acababa, tenían que comprar el producto. Pero estas familias vivían en la pobreza extrema. Así pues, viendo que no podrían alimentar a sus bebés, las madres empezaron a diluir la leche con mucha más agua de la recomendada, para que el bote durara más. ¿El resultado? Bebés desnutridos que literalmente morían de hambre con el estómago lleno de agua. Pero lo peor estaba por llegar, y es que en esas zonas el agua potable era un lujo. Así que al mezclar el polvo con agua contaminada, Nestlé provocó epidemias de diarrea y cólera que mataron a miles de recién nacidos. Aún así, la respuesta de Nestlé no fue retirar el producto, sino demandar por difamación a los activistas que publicaron el informe. Ese fue el error de relaciones públicas más grande del siglo. El mundo se horrorizó al saber que la empresa que fabricaba sus chocolatinas favoritas estaba, indirectamente, forzando un ciclo de dependencia mortal en el tercer mundo. Se organizó un boicot masivo en 1977 que duró casi una década. Las universidades, las iglesias y ciudades enteras dejaron de comprar cualquier producto de la marca. Nestlé finalmente cedió y cambió sus políticas de ventas, pero el daño ya estaba hecho. Algunos expertos estiman que la agresiva promoción de la leche en condiciones de pobreza causó la muerte de 1 millón de niños al año durante su época dorada. Hoy Nestlé sigue siendo un gigante, pero este capítulo quedó grabado como el recordatorio más frío de lo que sucede cuando el crecimiento trimestral de una empresa se pone por encima de todo. El proyecto Maven de Google. Durante años Google usó un lema: Don't be evil, no seas malo. Una frase que hacía sentir segura a la gente mientras compartían sus búsquedas, ubicación y fotos con ellos. Pero en 2018, esa frase desapareció silenciosamente del código de conducta de la empresa. ¿Por qué? Porque el gigante de Internet acababa de firmar un pacto con el Pentágono conocido como Proyecto Maven. En secreto, Google acordó entrenar inteligencias artificiales para el ejército de los Estados Unidos. La idea era brillante tecnológicamente, pero aterradora. Utilizar los algoritmos de reconocimiento visual de Google para que los drones militares pudieran identificar objetivos de forma autónoma. En lugar de que un humano analizara horas de vídeo, la IA de Google marcaría a personas y vehículos en tiempo real en zonas de conflicto. Google estaba construyendo básicamente máquinas de matar, y lo peor de todo es que no lo quisieron hacer público, pero se filtraron correos electrónicos. En ellos, los ejecutivos celebraban el dinero mientras advertían que debían evitar a toda costa que el público se enterara de que su IA se usaba para armamento. Con lo que no contaban era con sus propios empleados. Docenas de ellos dimitieron de inmediato y más de 3.000 ingenieros firmaron una carta de protesta diciendo que no habían estudiado años para programar máquinas de guerra. Dijeron que la tecnología de Google no debía usarse para matar porque una IA no tiene ética ni puede distinguir a un civil de un objetivo con total certeza. Era inseguro. El peligro era real. La tecnología de Google, aunque avanzada, comete errores. En el campo de batalla, un error de un algoritmo no es un bug en tu teléfono. Es un misil impactando en el lugar equivocado. Al salir a la luz, el mundo se dio cuenta de la hipocresía. La empresa que decía no ser mala estaba ayudando a automatizar la muerte. La presión fue tan asfixiante que Google tuvo que anunciar que no renovaría el contrato con el Pentágono. Sin embargo, el daño a su imagen de empresa ética ya era irreversible. Hoy, Google sigue dominando Internet, pero esa aura de hermano mayor bondadoso se ha esfumado. La isla mortal de Disney. En 1974, Disney inauguró Discovery Island. Compraron el terreno situado en medio del lago más grande de Disney World, Florida, donde siempre hace buen tiempo, con la intención de crear un mini paraíso.
Imagina un santuario exótico donde podías caminar entre flamencos, tortugas gigantes y aves de todo el mundo. Era, literalmente, el Jurassic Park de la vida real, pero sin los dinosaurios devorando gente. Un paraíso virgen de 4 hectáreas, unos 4 campos de fútbol, donde las familias escapaban del ruido de las montañas rusas. Durante 25 años fue la joya de la corona del ecoturismo de la compañía. Tenía buenas reseñas y se estaba convirtiendo en uno de los lugares imprescindibles a visitar. Pero en 1999, de la noche a la mañana, las luces se apagaron. Disney cerró Discovery Island al público y nunca más volvió a abrirla. En una rueda de prensa dijeron que el nuevo parque Animal Kingdom cumplía la misma función y era más moderno. Pero la gente no quedó convencida, pensaban que había otras razones y empezó una investigación. Empezaron a salir casos de gente que había muerto tras nadar por aguas cercanas a la isla. El causante era una ameba mortal conocida como Naegleria fowleri. Este parásito es conocido también como el comecerebros y una vez lo contraes, tiene un 97% de mortalidad. El riesgo biológico y los costes de mantener la isla aislada de este parásito eran demasiado caros. Disney prefirió dejar morir el proyecto que arriesgarse a un titular que dijera que su paraíso era mortal. Pero para no gastar más dinero, abandonaron el parque tal y como estaba. Hoy, a solo unos metros de los hoteles de lujo, donde la gente paga $600 la noche, existe un escenario de película de terror. Como es normal, esto atrajo a personas que se jugaron ir a la cárcel por explorar la isla abandonada. Gracias a ellos sabemos que los laboratorios siguen allí. Si lo buscas en YouTube, verás que hay incubadoras de huevos abandonadas, medicinas de animales en las estanterías, fotos de empleados en los tablones y uniformes de Mickey pudriéndose por la humedad. Pero esto no supuso ningún problema para Richard Maguire, un hombre que en abril de 2020 decidió que la isla era el mejor lugar para pasar la cuarentena del coronavirus. Se coló con un bote y vivió allí durante 3 días, describiéndolo como un paraíso tropical. Cuando la policía de Florida lo localizó, tuvieron que perseguirlo por la selva de edificios podridos. Disney respondió con desplegar helicópteros, lanchas y amenazas legales para cualquier persona que volviera a pisar esa isla. Es como si tuvieran miedo de que algo saliera a la luz. El logo racista en Coca-Cola. Durante décadas, una teoría perturbadora ha circulado por oficinas, institutos y, por supuesto, Internet. Se dice que si giras el logotipo de Coca-Cola 90 grados y lo miras de una forma específica, aparece una imagen. Un hombre blanco escupiendo a una persona negra. Los defensores de esta teoría de racismo subliminal afirman que no es una coincidencia. Dicen que el perfil del hombre blanco aparece en Coca y el punto entre palabras es el escupitajo que cae sobre el rostro de una persona negra situada debajo en cola. En los años 80 y 90, este rumor fue tan fuerte que provocó boicots en varios países, obligando a la multinacional a dar explicaciones oficiales sobre un diseño que, supuestamente, solo era caligrafía del siglo XIX. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Muy poco. El logo fue creado por Frank Robinson, el contable del inventor de la bebida, simplemente porque le gustaba cómo quedaban las 2 palabras en los anuncios. Pero el hecho de que millones de personas vean un insulto racial donde solo hay caligrafía nos dice mucho sobre el miedo y la desconfianza que generan estas megacorporaciones.